Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos un día más con todos ustedes en Javier Berrio con La Noticia Opinada. Es nuestro 10º programa de esta 5ª temporada del mismo. Ya recordarán ustedes que la primera se llamó La Lupa con Rafael Pérez Unquiles. Después, a partir de ahí, comenzó a llamarse La Lupa con La Noticia Opinada, para finalmente llamarnos La Noticia Opinada. Pero como verán, el formato sigue siendo el mismo, el espíritu es el mismo y aquí seguimos la brecha. Hoy he querido que comenzáramos directamente porque creo que debemos sacarle el máximo partido al programa de hoy, como todos, pero hoy en especial porque me gustaría que volviésemos a hablar de la encuesta del CIS del otro día, y eso siempre lleva algún tiempo. Les presento a la mesa. A mi derecha tenemos a Carlos Quintero, portavoz en Huelva de Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal se encuentra usted? Pues muy bien, siempre ¿Más muy animado incluso? Muy a gusto entre vosotros. Dices por lo de la encuesta, ¿no? Sí. Bueno, ahora podemos entrar a valorar. Y muchas gracias por el comentario. A A nuestra izquierda nos encontramos con Enrique Arroyo, también lo conocen ustedes, él es abogado, ya tuvo un programa en esta cadena también y además presenta en la actualidad un programa en radio, ¿verdad? Sí, sí. Sobre temas jurídicos, la judicatura. Y también nos encontramos con... Bueno, muchas gracias, Javier, por haberme invitado y sobre todo enhorabuena por tu 10º programa. Muchas gracias. Y también tenemos a Jesús Díaz, Julio Díaz. Él es politólogo y además es el coordinador de Ciudadanos en Huelva. Lo podemos llamar coordinador, ¿verdad? Sí, coordinador. De momento Muchas coordinador. Gracias. Bien allá. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues la encuesta del otro día sigue trayendo cola porque al fin y al cabo esa encuesta en voto directo de la gente, o sea, lo que a la gente le apetecía votar en ese momento y en ese momento de opinión, era mayoritariamente a Podemos con un 17%, 17,6%, seguido del PSOE con un 14,3%, y por el Partido Popular en tercer lugar con un 11,7%. Una vez pasado por la cocina, que esto es simpatía, recuerdo de voto, pues se convertía en 27,5% para el Partido Popular, para el Partido Socialista el 23,9%, recuperándose ligeramente, y para Podemos el 22,5%, lo que le convierte en la tercera fuerza, muy cerca del Partido Socialista. Carlos, ¿cómo se le quedó a usted el cuerpo después de ver esta encuesta, que básicamente coincidía con la que el País había sacado anteriormente? Sí, finalmente cuando se publicó la encuesta del CIS venía a confirmar pues, las especulaciones que habían estado saltando la semana anterior, y bueno, nuestra reacción siempre ha sido de prudencia, porque sabemos que las encuestas son un elemento sociológico de análisis que te sirve para medir una foto fija en un momento dado, y bueno, pero entendemos que la encuesta, más allá de, bueno, nos alegramos, ¿no?, sobre todo del apoyo en intención de voto directa que arrojan los datos. Nosotros también queremos ser muy cautos porque las encuestas siguen manifestando que cerca, creo que es de un 40% de las personas que se viene también, en cierto modo, a corresponder a la abstención que hay en este país, sigue sin tener una opción clara de decantar la balanza hacia uno u otro lado, sin involucrarse todavía a lo mejor de un modo más decidido a formar parte de la solución del problema, ¿no? Sin embargo, parte del interés de ustedes está en rescatar a esa abstención, ¿verdad? Que parte de esas personas que parecen o aburridas de la política, decepcionadas o que no ven salida, pues la puedan ver en Podemos. Sin embargo, la encuesta sigue insistiendo en que hay un 40% de personas que de momento no tienen decidido el voto. No es que no vayan a ir a votar, sino que no lo tienen decidido. ¿Cómo cree usted? Yo sé que a ustedes no les gustan hacer observaciones sobre otras formaciones, pero ¿cómo pudo caer esto en la sede del Partido Popular y del Partido Socialista? Bueno, hacemos algunas observaciones sobre cómo funcionan otras organizaciones, sobre todo otros representantes públicos de otras observaciones, porque creo que es parte de lo que tiene que ser nuestra labor. ¿Cómo cayó? Hombre, pues yo creo que hubiera sido interesante, ¿no?, haberte un agujerito y mirar en ese momento, hubiera sido cuanto menos, bueno, pues
invita a la curiosidad. No sé, supongo que no están acostumbrados a que surjan alternativas y sobre todo en los planteamientos y del modo que lo está haciendo Podemos, en el que traten de disputarle lo que para ellos hasta ahora ha sido su, por llamarlo de algún modo coloquial, su cortijo, su feudo, sus instituciones o las instituciones de su régimen que han manejado a su antojo, y ellos pensaban que esto iba a ser así siempre. Sentían una impunidad total ante todo lo que podían, todos los casos de corrupción que iban saliendo, confiaban en que la propia dinámica de la frustración social acabase engullendo o asumiendo o digiriendo todo lo que fuera saliendo. Yo creo que hay un momento en el que a la ciudadanía se le plantea una herramienta para decir basta, para defenderse de esta situación, ellos pues creo que no se lo están tomando bueno, todo lo bien, o están manifestando o denotan en sus declaraciones y en su modo de comportarse cierto nerviosismo, ¿no? Escucho a algunos líderes de su partido decir que esto, aunque usted ha dicho que es un estado, es una foto fija, es un estado de opinión, en un momento dado sí les he escuchado decir que esto no es el voto del cabreo, sino que esto es un voto ya decidido, claro, es un voto que ha pensado que esto tiene que cambiar, que el bipartidismo ya no tiene sentido y que el régimen actual no da más de sí. ¿En qué estamos? Sí, porque hay una especie de intención de calificar al apoyo que está teniendo Podemos como parte de un calentón que tiene en un momento dado la gente, y nosotros entendemos que no hubiéramos podido obtener ese apoyo simplemente por esa explicación, ¿no? Antes incluso de que surgiera Podemos hubo una gran contestación social y ha seguido habiendo una contestación social que lanzaba propuestas muy avanzadas para como están de atrasadas las cosas. Las propuestas de lo llama democracia y no lo es, no es un voto de calentón, es una consideración, es que el sentido común mayoritario de gran parte de la población, con total calma, con total naturalidad, con total conciencia, entendió que lo que estaba pasando no se podía asemejar a un régimen democrático, y en ese sentido es por lo que es el apoyo fundamental que está teniendo entre esos sectores Podemos. No es un voto de calentón, sino es un voto de personas que han visto lo que hay más allá de las telas o de las entretelas, ¿no? Le hago una última pregunta en esa primera parte y ya paso el testigo a los compañeros de mesa. ¿Ve usted a Podemos gobernando solo en coalición después de noviembre del año que viene? Por lo que hemos venido a participar en política, lo hemos dicho desde un primer momento, no hemos venido a ser una oposición o la conciencia crítica de ningún régimen, hemos venido a gobernar y hemos venido a enderezar con el apoyo, que no puede ser de otra manera, de la ciudadanía, con la implicación, no solo con el apoyo, con la implicación directa de la ciudadanía, a enderezar el rumbo de este país, y sí, es a la batalla la que vamos a plantear, ganar las elecciones. Bien. Pues le damos la voz y la palabra a los tertulianos. No sé si nuestro politólogo tiene algo que decir sobre la encuesta antes de avanzar más. Usted la habrá estudiado en profundidad. Sí, bueno, la he estudiado al igual que vosotros, y evidentemente las encuestas son eso, encuestas. Hombre, el CIS es un organismo ya muy acreditado en este tipo de estudios, y evidentemente hay que tenerlos muy en cuenta. Yo estoy convencido que, aparte de lo que estén comunicando, mientras digiere el bipartidismo, el resultado de la encuesta, es evidente que está muy preocupado porque, y además esto que dice de la cocina es muy interesante, porque cuando se pasa de intención de voto directo a estimación de voto, que se tiene en cuenta otras variables, como dices y demás, los históricos, también se tiene en cuenta una cosa que es muy importante y no tenemos que despreciar. Se entiende también en este nivel corrector, también por diferentes directores de empresas de estudio y también institucionales, en este caso concreto, y vienen a referir, y yo creo que es un pensamiento muy acertado. Yo tampoco creo que sea un voto del calentón, creo que ahí hay votos bastante consolidados, pero también creo que hay una parte de voto voluble, y también creo que hay cierta posibilidad de crecimiento para las formaciones políticas en ese porcentaje de gente que dice que no sabe que va a votar. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, que la gente que va a votar a Podemos lo ha expresado con claridad, pero no sabemos la gente que hay en el otro porcentaje que no dice nada, a quién va a votar. Entonces, en circunstancias normales la gente suele expresar, no quiero decir con esto que sea un voto indignado, que sea un voto de un calentón, no, lo que quiero decir es que hay gente, quizás un poco va también por ahí vuestra reflexión, ¿no?, que hay un gran volumen de gente que no tiene ningún problema a decir, igual que cuando llegamos a la democracia después de la dictadura, había gente que no tenía ningún problema cuando lo entrevistaba a pie de urna a decir: oye, que voy a votar a este partido o al otro. Sin embargo, había gente que no lo decía por diferentes razones. Y eso hay una volatilidad, eso es muy voluble y es muy interpretable. Y eso también se utiliza para medir, o sea, para llegar a esta estimación de votos. Entonces, tenemos ahí un porcentaje bastante importante, que yo entiendo que Podemos también, igual que Ciudadanos, lo estamos analizando y estamos viendo a ver
cómo se va a mover y cómo se está moviendo. Ciudadanos crece, pero... Ciudadanos crece, que es lo que nosotros queremos. Ciudadanos es un proyecto, evidentemente, que está en pleno crecimiento. Hemos estabilizado unos posicionamientos muy importantes y, desde luego, estamos muy... Ya la europea manifestó Albert, ¿no?, cuando se le entrevistó, oye, solamente 2 eurodiputados, ¿no?, solamente 2 eurodiputados, ¿no? Es que se ha hecho una campaña muy limpia, con muy poco presupuesto, a pulmón, directamente con la gente, con los ciudadanos, con los recursos que tenemos. No éramos un partido grande, estamos creciendo y sabemos que venimos en crecimiento constante y, desde luego, pensando más allá de las elecciones municipales y de las que vayan viniendo. Seguimos creciendo, que es lo importante. Por cierto, aquí a Izquierda Unida le dan ustedes un mordisco tremendo, según la encuesta. Lo dejan en el 4,8% cuando estaba en la anterior en el 8,4%, si no me equivoco, o algo parecido. Y UPyD también baja, votos que aparentemente va hacia Podemos también. Enrique. Pues te digo lo mismo que te dije la semana pasada. Lo bueno del CIS es que fue antes del 9 de noviembre. Y probablemente si se hiciera a día de hoy otra encuesta como la del CIS, probablemente el PP hubiera bajado todavía muchísimo más. Yo me temo también lo mismo. Porque, desgraciadamente, la actuación del presidente del gobierno no ha acompañado en nada de lo que se esperaba y, evidentemente, aquí en España la ley se hace para saltársela. Eso que vaya por delante. El problema del CIS a la hora de hablar, yo entiendo la ilusión que puede tener pues, el representante de Podemos, pero hay que tener en cuenta bastantes aspectos de esta encuesta. Primeramente, el voto de castigo. Podemos, creo yo, que es una fuerza política que está recogiendo mucho voto de castigo, tanto de lo que es descontento del PP, descontento del PSOE e incluso descontento de Izquierda Unida. Olvidamos, como bien ha dicho el compañero, el concepto de abstención. Mucha gente no se sabe todavía lo que se va a votar, si va a votar o no va a votar y a qué formación lo va a hacer. Hay gente que son capaces de no ir a votar porque no encuentra una opción política que les satisfaga. Y, por supuesto, vuelvo a incidir lo mismo. Podemos tendrá muchas ofertas. Yo pienso siempre lo mismo. No explica cómo va a conseguirla, cómo va a tratar el tema banco, cómo va a conseguir sufragar el problema de las hipotecas, cómo va a ayudar a las empresas a fomentar el trabajo, qué medidas de trabajo van a llevar a eso. En fin, hay muchísimas cuestiones que dentro de lo que es la encuesta se encierran y que se podría Esa es una cuestión que y por supuesto que veremos después. Y por supuesto hay otro detalle importante, y es que si Podemos va a poder enfrentarse con lo que dice la ley DONT, porque eso es importante tenerlo en cuenta. La infraestructura que puede tener Podemos, la implantación que puede tener y luego pues las cuotas que exige la ley para poder llegar a gobernar las instituciones. Esos son mis... Carlos, ¿qué le decimos a las cuestiones de que plantea Enrique Arroyo? Bueno, yo he recogido algunas, lo que plantea, yo creo que es lo más interesante, el tema del programa y de las propuestas concretas, que es donde ahora se están centrando las críticas o están tratando de centrar el ataque los que han venido siendo los partidos del régimen sobre si bueno han conseguido ciertas cosas, son unos chicos muy simpáticos con una buena ilusión, pero lo que dicen es irrealizable, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a demostrar que es perfectamente realizable. Es cierto que todavía no tenemos un programa nacional, porque todavía no hemos concurrido a las elecciones nacionales y vamos a empezar a implementar ese programa, se está trabajando para implementar ese programa y lo vamos a hacer colectivamente, pero sí tenemos un programa con el que fuimos a las elecciones europeas que apuntan a las medidas o los ejes estratégicos que hay que empezar a afrontar en este país para recuperarse. Si queréis podemos entrar ahora, podemos entrar después. Mira, no me importa, muy concretas. Ya que ha salido el asunto, mira, si ustedes tuviesen capacidad de gobierno en este momento, ¿cuáles serían las medidas urgentes que aplicarían a la administración? Mira, nosotros hemos dicho de un primer momento que este país está entrando, o ha entrado, viene entrando desde el principio de la crisis en una caída en picada y en un proceso de aceleración hacia convertirse en una colonia y a un país sumergido en la pobreza, básicamente por las medidas de austeridad que apostaron tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular. El Partido Socialista Obrero Español apuntó de una manera muy clara a las medidas de austeridad, empezando por el tema de la reforma laboral, empezando por el tema de la modificación de la Constitución y después estas políticas se profundizaron, las venía a profundizar el Partido Popular. Nosotros hemos dicho que para salir de la crisis, el único camino viable que hay para salir de la crisis no es incidir en las políticas de austeridad, sino incidir en políticas expansivas de crecimiento, algo que no es
ni siquiera revolucionario, algo dentro incluso de la lógica del propio sistema capitalista, la necesidad de dotar al mercado de trabajo de más poder para la renta del trabajo, que han caído en picada y vienen cayendo en picada desde los años 70, donde la renta del trabajo históricamente de los años 50 se había mantenido en un equilibrio de en torno al 50% y de los años 70 la renta del trabajo ha caído al 70%, y en España especialmente la renta del trabajo tiene una capacidad con respecto a los beneficios empresariales mínima. Eso repercute en que tenemos ciudadanos con unos salarios y un salario mínimo profesional sin capacidad de nutrir las cuentas del Estado, sin capacidad de consumo, sin capacidad, bueno, pues de aumentar la economía y el desarrollo industrial de este país. Eso por un lado, eso es fundamental. Perdón, pero un momento, Sí. Carlos. Usted una de las cosas que está diciendo es que es partidario, y que eso es lo que harían, que parte del Producto Interior Bruto lo dedicarían a la creación a la creación de empleo. Sí, nosotros, por supuesto, la ruta pasa por la creación de empleo, pero ojo, no cualquier creación de empleo, porque, por ejemplo, el Partido Popular está poniendo encima de la mesa que el factor clave para la creación de empleo es aumentar lo que ellos vienen denominando eufemísticamente la empleabilidad de las personas, que la empleabilidad de las personas no es ni más ni menos que renunciar a cualquier derecho, es si puedo cobrar menos, que cobre menos, si tengo menos derecho para ser un factor más atractivo de cara a la inversión de capitales. Cuestión que también podemos entrar después, podemos verlo, está muy en entredicho, ¿no? Nosotros decimos que hacen falta salarios dignos, que para que un país avance y que para un país sea democrático hacen falta salarios dignos. No podemos tener un salario interprofesional de los más bajos de Europa. Necesitamos salarios dignos, necesitamos, entre otras muchas cosas, que se vuelva a creer en un tejido industrial en este país, en un tejido industrial público, que volvamos a recuperar, si es necesario, el control de los sectores estratégicos de la economía en este país. Que, oye, que no es ningún disparate. La banca... Entre otras cosas la banca, entre otras cosas el sistema energético. No puede ser que en este país sea uno de los países de Europa donde las empresas privadas, privatizadas, que eran públicas, energéticas, tengan los mayores beneficios y sea uno de los países que tenga una mayor tasa de pobreza energética. Ahora se acerca el invierno. ¿Cuántas personas no van a tener posibilidad en su casa de encender un calefactor, mientras en este país los grandes empresarios del sector de la energía obtienen los mayores beneficios? Eso es una indignidad, eso es absolutamente demencial y absolutamente censurable, y sobre ese tipo de cosas son las que hay que intervenir. Perfecto. Gracias, Javier. Un detalle. Cuando tú dices partido del régimen, ¿a qué te refieres, Carlos? Porque, hombre, yo lo llamo partido del sistema, pero partido del régimen me parece que no. Estamos en un sistema político y democrático, no en un régimen. Has hablado y has hecho referencia a lo que es los recortes. Evidentemente había que hacer recortes, pero ya no solamente impuestos por la necesidad económica del país, sino que viene impuesto incluso por fuera de nuestra frontera porque pertenecemos a la Unión Europea. Has hablado respecto de lo que es la intervención de la empresa. La libertad de empresa y todo este aspecto está reconocido en la Constitución. ¿Modificaríais la Constitución para llegar a retocar y a tocar todas estas cuestiones? Otra cosa, hay un detalle, mira, yo soy del patio de aquí abajo, yo soy andaluz y hay cuestiones que no me entero. Por ejemplo, ¿me puedes explicar qué significa política expansiva de crecimiento? Porque a lo mejor yo es que no me entero, porque además eso puede ser una técnica para crear empleo, pero no sé en qué se concreta. Las propuestas que hacéis pueden ser muy interesantes, evidentemente, en el papel, pero el problema es que no explicáis la forma en la que vayáis a llegar a conseguirlo, si en algún momento gobernáis o entráis en las instituciones. Por lo menos es lo que yo opino. Sí, Julio. Yo comienzo por el final, por hacer una alusión. Esa fórmula de no explicar las cosas, ya Podemos sabe, igual que otras formaciones políticas, que no es nuestra forma de hacer política. Nuestra forma de hacer política es hacer pedagogía política y explicar a los ciudadanos, no cuando hablamos, tratar de removerles las entrañas para que nos voten, ¿no?, sino explicar las cosas como son. Tuvo un éxito electoral muy importante, porque ya sabemos que Arriola, el asesor de Rajoy, es un asesor que le gusta mucho el perfil bajo, y desde luego lo viene demostrando. Mañana acabo de escuchar en Hora 25 precisamente que se va a dignar a hacer una convocatoria de prensa mañana. ¡Ay, por Dios! Para hablar, ¿no?, después de 3 días después del 9N. Yo creo que va tarde. Precisamente yo leí un manifiesto este fin de semana porque entendía que había que reaccionar y que no se podía. Tenemos un gobierno ausente y desaparecido, ¿no? Y también en el programa electoral, en el Partido Popular, que si nos recordamos hasta hace muy poco, una mayoría absoluta brutal en las elecciones de 2011, en este ciclo se ha achicharrado completa y absolutamente, llegó al poder con 2 elementos fundamentales, en mi opinión, con 3. Una campaña de perfil bajo, fue el Partido del Empleo, que todo el mundo
fía todo al empleo, todo el mundo habla de empleo y nadie sabe cómo lo va a crear, esa es la realidad. Entonces yo creo que hay que mirar a los ojos a los ciudadanos y decir que nos vamos a poner a trabajar, pero no hacer demagogia, porque si no vamos a caer en la misma falta de pedagogía política y en el mismo populismo y en entender que los ciudadanos lo tenemos adoctrinado y se tragan todo lo que le queramos decir. Tenemos que decir muy claro que hay que ver cómo se crea empleo, desde luego reconduciendo las cosas, con reformas estructurales también en la economía, retocando también los sectores energéticos, es cierto, restableciendo los equilibrios con las entidades financieras, porque no puede ser el descontrol que ha habido, evidentemente, y sobre todo reformando las instituciones. Nosotros pensamos que es necesaria una ley de educación que dure en el tiempo, que no sea pendular, porque por esto nos vamos a evaluar y las generaciones que vengan detrás. Todo esto que nosotros estamos hablando lo van a implementar, lo van a ejecutar, entonces para nosotros eso es fundamental. Y desde luego las reformas estructurales y los problemas sistémicos que tiene el sistema actual hay que abordarlos. El sistema de partidos, el sistema electoral, el sistema político español hay que darle una vuelta de tuerca muy, muy importante y desde luego hay que cambiar muchas cosas. Hay que caminar hacia la transparencia, hacia la dación de cuentas y no puede haber instituciones del Estado, desde luego, o personas dentro de las instituciones que tengan un estatus diferente y un no control por parte de los ciudadanos cuando utilizan y se nutren de recursos públicos. Bien, y aparte, la justicia debe ser independiente. No puede haber jueces que por haber hecho su trabajo estén fuera y delincuentes que por no haber hecho lo que deben estén fuera, pero fuera de las cárceles, ¿no? No puede ni debe ser. La sensación que tienen los ciudadanos de impunidad no es soportable. No es soportable y la gente está harta, está cansada. La justicia debe ser independiente y todas estas reformas estructurales se tienen que dar y tenemos que ver cómo las damos, desde luego, que también el cómo se hagan y cómo se den es muy importante. Las formas son muy importantes. Bien, eso lo digo yo, que no lo dice Carlos, el sistema o régimen de restauración borbónica, ¿cómo que no? Sí, Enrique ha hecho muchas preguntas y tengo total intención de respondértelas todas si hay tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, has hecho muchas preguntas y yo voy a entrar a la que considero fundamental, porque ya digo que se nos va a empezar o se nos va a intentar atacar por el camino de que no decimos cosas concretas. Oye, yo acabo de decir unas cuantas cosas concretas, pero puedo profundizarlas, ¿vale? Cuestiones concretas de lo que nosotros proponemos. Mira, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de atajar la evasión fiscal, te voy a proponer una cosa muy concreta. Decía J.P. Morgan que cuidado que si en España ganaba Podemos, la inversión de las grandes empresas se iba a ir fuera del país. Eso ya está pasando, pero eso está pasando con Juncker. Eso está pasando con Juncker, que el presidente de la Comisión Europea, que ha sido destapado, que tenía toda una red dentro de la Unión Europea para coger las grandes empresas y hacer que fusionaban en distintos países, como en España, y llevárselas a Luxemburgo para que tributaran al 1%, mientras el resto de los mortales aquí tributamos al 30%. Son medidas concretas, ¿verdad? Pues ese tipo de medidas son las que proponemos. Otro tipo de medida, una auditoría fiscal, con respecto a la evasión fiscal, son los propios técnicos de la agencia tributaria que dicen que en España en torno a un 20% del Producto Interior Bruto se defrauda. Pues hay que hacer políticas efectivas para atraer ese dinero. ¿Tenemos capacidad de hacerlo en medidas concretas? Pues yo creo que sí. Tuve la oportunidad la semana pasada de decir que, bueno, Carlos Villarejo, el antiguo fiscal jefe de anticorrupción en España, está en Podemos y creo que es una persona totalmente capacitada para implementar un programa. Una auditoría ciudadana de la deuda, por supuesto, eso es una medida muy concreta. ¿Por qué? Porque mira, en España en este último semestre ha salido el dato que ya rondamos el 96% del Producto Interior Bruto, o sea, nuestra deuda es semejante ya al 96% del Producto Interior Bruto de este país. Nosotros decimos que hay una parte de la deuda, que la deuda se tendrá que pagar, por supuesto que la deuda se tendrá que pagar. Ahora, la tendrá que pagar quien la haya contraído, ¿vale? Y habrá que hacer una auditoría ciudadana de la deuda y ver qué parte de la deuda le corresponde a los ciudadanos y qué parte de la deuda le responde a los que han estado derrochando el dinero público. Entonces, son medidas muy concretas. ¿Qué es la política? En el caso de la banca, ¿eso cómo se haría? Porque, vamos, esto es un descaro, ¿no?, lo que estamos pagando por haber rescatado a la banca, que después no tienen, que son auténticos usureros con los ciudadanos. ¿Cómo se haría esto? Pues habrá que ver quién personas son las que, mediante qué medidas son las que contrajeron esta enorme deuda, que es interesante que lo plantee. El rescate, porque después nos dicen, bueno, planteáis medidas como la renta básica de ciudadanía. El rescate bancario en este país ha supuesto un 26% del Producto Interior Bruto en este país. O sea, un 26% del Producto Interior Bruto se nos ha ido en el rescate bancario, que tenía por aquí el dato exactamente cuántos millones han sido, que han sido los 216.000 millones de euros. Y nosotros ponemos medidas como que sería necesario implementar una renta básica para la ciudadanía. Y en España, en este momento, si sumamos todo lo que se está invirtiendo en financiación de
por desempleo, de prestaciones por desempleo, apenas se llega al 3%. Veamos cómo hay un contraste en el que es facilísimo y no hay dinero, y para todas estas cosas que estáis planteando no hay dinero, cuando después para rescatar a la banca se pone encima de la mesa el 26% del Producto Interior Bruto, y para rescatar a los ciudadanos, en este momento se está poniendo a la gente que ya no tiene nada, que no le queda nada, que está cobrando la prestación por desempleo, apenas se destina un 3% del Producto Interior Bruto de este país. Si hay dinero, lo que pasa es que se prioriza hacia dónde enfocarlo y no hacia los ciudadanos. ¿Y qué piensa si Podemos frente a las exigencias, por ejemplo, que puede haber en Europa? Porque es que España ya no es un ente autónomo que funciona independientemente en cuestión bancaria del resto de Europa. Como si llegáis algún día a gobernar, ¿cómo cambiaríais eso? Claro. ¿O cómo adquiriríais autonomía? Totalmente de acuerdo, España no es un ente autónomo y... Económicamente ya no, entramos dentro de una estructura digamos multinacional o internacional, como es Europa ahora mismo. Nosotros decimos que eso es parte del problema. Cuando internacionalmente o cuando estamos expuestos a una estructura que desde Maastricht se viene viendo que es una estructura que en la práctica ha servido para eliminar potencialmente nuestra capacidad industrial, que nos está llevando a la pobreza, que en el programa de implementación de rescate, la hoja de ruta que Europa, que esta estructura ha puesto para España desde 2007, nuestra deuda ha pasado del 34 al 96%, entendemos que esta estructura económica es parte del problema. Y nosotros decimos que habrá, lo dije aquí la última vez en el último programa que estuve, que habrá que renegociar nuestras condiciones sin ningún tipo de problema. Habrá que renegociar nuestras condiciones, porque si la alternativa es lo que estamos viviendo, si la alternativa, los que mejor han aplicado y que han hecho los deberes que le imponía la Troika, son países que están yéndose, entre ellos Portugal, Grecia, Irlanda, nosotros, que se están yendo a pique. O sea que la solución no puede ser permanecer en Europa con las mismas condiciones, porque ya sabemos hacia dónde conduce eso. La solución tendrá que ser renegociar nuestras condiciones si podemos renegociarlas y establecer relaciones comerciales que tendremos que ir viendo con países que se atrevan a dar el paso a reclamar algo tan sencillo como su soberanía popular, su soberanía nacional. Llegamos hasta aquí. Hoy me van a permitir ustedes que nos pasemos el repaso de prensa. Vamos a ir directamente a publicidad y no vamos a perder más tiempo. Vamos a seguir en este debate que me parece interesante. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. En 1989 nace Hormigones América, una empresa que desde sus comienzos ha mantenido siempre el mejor servicio y los máximos niveles de calidad, seleccionando la mejor materia prima para ofrecer un producto que supera con creces las mayores exigencias del mercado, llevando siempre por bandera los colores de su tierra y ese espíritu de alcanzar nuevos puertos. Con buenos cimientos y mirando siempre hacia el futuro, Hormigones América, servicio y calidad. Con tu contribución se beneficia tu ciudad, nos beneficiamos todos. Aprovecha las ventajas que te ofrece la sede electrónica del Servicio de Gestión Tributaria www.sgth.es y realiza tus trámites de la forma más rápida y sencilla. También puedes acudir a cualquiera de nuestras 20 oficinas o entidades bancarias colaboradoras. Más información en el teléfono gratuito 900-352-165 o en info@sgth.es. Realiza el pago en periodo voluntario. Servicio de Gestión Tributaria de Huelva. Nos beneficiamos todos. ¿Aparca ahí? No, es un vado. ¿Y ahí? No, es un paso de cebra. No des más vueltas.
Ven al centro de Huelva y aparca sin maniobrar en el Parking Patrón San Sebastián. Y no te preocupes por el coche. Parking Patrón San Sebastián, en calle Jesús de la Pasión número 9, número 1 en servicios de Huelva. Infórmate en el teléfono 959 80 20 21. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Seguimos en Javier Berrio con la noticia opinada, 11 de noviembre de 2014. Julio, se estaba diciendo aquí, se estaba hablando antes, durante la publicidad, de si existirían posibilidades de renegociar los pactos de adhesión a la Unión Europea, porque desde luego en este momento lo estamos pasando realmente mal y la Unión Europea no es un ejemplo de buen comportamiento con el Estado español. Hombre, la Unión Europea, ciertamente, de los buenos propósitos iniciales, ya refiero de la parte del Tratado de Lisboa y la expansión hacia los derechos de los ciudadanos, ya pasando Maastricht, que se quedó por detrás, evidentemente, entiendo que había que profundizar en esa pata, y desde luego sí hay cosas que había que revisar, entiendo yo, desde luego sin prescindir realmente de estar dentro de la Unión y seguir dentro de lo que sería la Unión Europea como organización internacional. Pero evidentemente así la Unión Europea tampoco debe seguir. Yo entiendo lo mismo. Entiendo que hay cosas que se deben redefinir y entiendo que no deben ser las élites económicas las que tengan el control absoluto o gran parte del control de muchas de las decisiones que se toman, porque acaba siendo así, acaba siendo realmente así. Y la mayoría de los países han tenido gobiernos conservadores en las últimas legislaturas y eso se ha notado, ¿no? Se ha notado muchísimo, pero sí es verdad que al haberse cedido soberanía con buen criterio en el sentido de querer salir, España viene de un periodo autárquico que fue muy duro, muy difícil. España es un país que tuvo que salir a través de una transición. Yo entiendo que esa transición ya está superada. También entiendo que la Constitución hay que reformarla, lo entiendo claramente, se dice claramente, Ciudadanos lo entiende así claramente, y hay que revisar muchas cuestiones relacionadas con ello, evidentemente, porque yo entiendo, para nosotros, la ley, evidentemente, hay que respetarla, pero la ley también se reforma, ¿no? Pero hay que asumir también los costes políticos de hacerlo, pero evidentemente también, como yo le decía a Carlos el otro día, también hay que tener unas mayorías y hay que saber articular dentro de la democracia y dentro de cómo está la ley vigente, hay que articular esas mayorías y eso se articula negociando, pero desde luego sí es verdad que hay muchas cosas que hay que reformar y también hay que reformar nuestra relación también con la Unión Europea. Mi opinión es que hay que seguir evidentemente dentro, pero sí es verdad que tenemos que empujar, carecemos del liderazgo necesario, también es cierto, el liderazgo es muy, muy importante, aquí tuvimos un liderazgo muy fuerte en alguna, eso es una cosa incontestable, tuvimos un presidente del gobierno que tuvo un liderazgo muy importante en aquella época que fue Felipe González y desde entonces yo entiendo que no hemos vuelto a tener un liderazgo político tan potente en el exterior como ese, ¿no? Otros países lo han tenido de otra forma y también su política económica ha condicionado decisivamente a muchas decisiones de la Unión Europea y eso desde luego hay que cambiar. Bueno, aquí tenemos a una persona que no es de izquierda, que pertenece a un partido de centro-derecha, no sé, y sin embargo también cree que habría que replantear de qué manera se está en la Unión Europea. Dos cosas, Quintero. Por un lado, el asunto este de la Unión Europea y por el otro, él habla de reforma constitucional. ¿Cree usted que con una reforma constitucional sería suficiente o habría que abrir un proceso constituyente? Sí, nosotros siempre hemos dicho, y una de nuestras propuestas clave es la necesidad de abrir un proceso constituyente. Y cuando decimos abrir un proceso constituyente no es simplemente reformar esta Constitución, porque eso supondría, en cierta medida, el reflejo de lo que queremos es reformar este régimen.
Y si es un régimen, ahora me acabo de acordar que lo me planteé antes, en términos simplemente académicos, régimen es cualquier, no es una rememoranza simplemente con lo anterior, régimen es cualquier organismo político a nivel estatal, con una serie de instituciones que constituyen una coherencia y un Estado de Derecho, se puede hablar de régimen, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de proceso constituyente, obviamente entendemos que esta Constitución ha sido superada, pero ha sido superada incluso ya no por... ha sido superada e ignorada por las élites económicas y políticas que la implementaron, no se la han creído ni ellos mismos. Esta Constitución es un reflejo, como decimos, del propio régimen, y nosotros creemos que no, de lo que se trata no es de hacer un maquillaje, lo que se trata no es de hacer unas pequeñas modificaciones a la Constitución, sino entrar en un nuevo contrato social a través de un proceso constituyente en el que ahora sí los ciudadanos tengan un papel fundamental y tengan una correlación de fuerzas que puedan volver a imponer condiciones reales ventajosas para ellos. Perdona, Carlos, perdón. Un proceso constituyente, cuando reforma, es un proceso constituyente, propiamente dicho. De hecho, la normativa así lo dice. O sea, cuando tú tocas la Constitución, tienes que disolver las Cortes, tienes que hacer muchas cosas. Y cuando yo hablo de reforma, no hablo de la profundidad de la reforma. Porque es que nos perdemos algunas veces la terminología de, oye, tenemos que decir esto, tenemos que decir que vamos a hacer, esto es una revolución democrática y tenemos que hacer un proceso constituyente. Vamos a ver, una reforma puede ser lo suficientemente profunda que se asemeje muchísimo a un proceso constituyente. ¿Tocarían ustedes la jefatura del Estado? Mi opinión, nuestra opinión, lógicamente, es que aquí hay una España que supere el modelo actual, porque el modelo autonómico entendemos que es un modelo que ha servido para un periodo concreto, pero desde luego sin caer en la trampa nacionalista. Nosotros es conocida nuestra posición con el 9N, ahora me gustaría que dieras la tuya, que dieras la vuestra. No le dije la estructura del Estado, está bien, sino le dije la jefatura del Estado. Pero sí, bueno, no. Realmente hablamos de la forma de Estado, luego podemos hablar de la forma de gobierno si lo crees oportuno, pero realmente si se fuera a un modelo federal, por entenderlo de alguna manera, por hablar de algún modelo, evidentemente habría que ver qué pasa con la jefatura del Estado, ¿no? Cómo se posiciona. España es un país que tuvo cabezas pensantes en una época y la puede volver a tener. Y desde luego lo que hay que dar a los ciudadanos es confianza. ¿La jefatura del Estado iría incluida en el paquete constitucional o sería una pregunta aparte? Obviamente, nosotros no hemos venido aquí para decir que hay que renovar democráticamente este país después de decir que la jefatura de Estado, que no es que sea un cargo, ¿verdad?, de segundo orden, tenga que ser elegido por sangre hereditariamente. Cuando nosotros hablamos de democracia hablamos que todos, absolutamente todos los cargos y todos los puestos públicos, incluido por supuesto la jefatura del Estado, tienen que ser elegidos democráticamente. Y si alguien está muy preparado y es muy guapo y muy alto y ha estudiado muchas cosas y sabe mucho, que se presenta a unas elecciones. Cuando hablo de jefatura de Estado, hablo de la jefatura de Estado como institución. Sí, claro. En ningún momento me he planteado que no estoy en la posición que tú dices, ¿no?, de mantener a ultranza una familia real. No quiero decir que, lógicamente, si abrimos un proceso de reforma constitucional, habrá que estudiar todo a detalle, igual que la ley de transparencia se acabó fruto de la noticia diaria, incluyendo la dación de cuenta, entre comillas, de la familia real también, si no entiendo que no se hubiera producido. Entiendo que hay problemas sistémicos, sabemos que hay que solucionarlo, evidentemente, y hay que poner toda la carne en el asador, pero con mesura, con tranquilidad y, desde luego, marcando los tiempos y haciéndolo correctamente. Enrique. Yo creo que como estamos bien, y ahí soy yo conservador, y yo no apuesto por una modificación a ultranza de la Constitución, ni la alteración del jefe del Estado, ni nada. Yo creo que, tal como lo tenemos, el modelo no está siendo superado. El modelo nos ha superado a nosotros, sobre todo con lo que es la existencia de las comunidades autónomas y lo que es el pozo sin fondo económico que suponen esa división territorial. Si la pregunta que has hecho antes de cambiar la jefatura del Estado va para cambiar un rey, proponer un sistema de república, yo te puedo decir todos los pros y todos los contras de una monarquía. Evidentemente yo no soy monárquico, yo nunca he sentido ni he tenido sentimientos monárquicos, pero creo que con el sistema que tenemos estamos bien. Y es lo mismo, tener un presidente de una república que tener un rey es lo mismo, porque un presidente de la república va a coger el mismo dinero, un presidente de la república va a tener el mismo gasto, si acaso más. Un presidente de la República va a tener su regimiento que lo haga bonito para todos los jefes de Estado que vengan a España a hacerle los honores. El presidente de la República, cuando se desplace, tendrá que costarle el dinero todo el Estado, por lo mismo que el rey. Entonces, es decir, que con lo que es el tema de la representatividad en el Estado y de la jefatura del Estado, pues tal y como está, cambiar una cosa por otro con un nombre, bien sea hereditario o bien sea elegido, pues al fin y al cabo tiene un poca relevancia.
Yo incidiría en lo que cuando Carlos dice lo que es la modificación de la jefatura de Estado, yo hablaría de poder ejecutivo y dotarlo de un verdadero y real poder ejecutivo, cosa que en España la dualidad de poder ejecutivo no existe, nada más que existe uno, que es el presidente del gobierno. Esa sería, y ya podríamos discutir muchísimo del tema del sistema político, lo que es una república, por ejemplo, como sería la francesa, que tienen dos sistemas distintos ejecutivos que se contraponen unos a otros. Es muy complicado abordar de una forma superficial lo que sería una modificación y un establecimiento de lo que sería un sistema nuevo político. Sí, en cuanto al asunto que apuntaba él, que ya también dijimos al principio, que apuntaba el señor Díaz, sobre lo que pasó el día 9 en Cataluña, mi pregunta primero es más genérica. ¿Reconocerían ustedes el derecho a la autodeterminación de los pueblos en el Estado español? Absolutamente. Lo venimos diciendo desde el principio, que no tiene sentido que haya personas que nada más que agarren la Constitución para decir que esta es la Constitución y se tiene que cumplir porque esto es un despropósito, cuando se trata de cercenar el derecho de que la gente se exprese democráticamente mediante una consulta, pero después ignoran la Constitución diariamente, cuando la Constitución tiene que primar el interés general de la ciudadanía sobre los poderes económicos e intereses privados, cuando todo el mundo tiene que tener derecho al trabajo, ahí parece que la Constitución se queda en un cajón y no la ablanden como espada. Simplemente es curioso que la ablanden cuando se trata de impedir que la gente manifieste su opinión. Pero, sin embargo, en cuanto a lo que sucedió el día 9 en Cataluña, sí que tendremos que reconocer que teniendo el sistema que tenemos en la actualidad, con la Constitución actual, con el Tribunal Constitucional, etcétera, sí fue un acto ilegal. Yo la verdad es que no soy jurista para determinar exactamente si fue un acto ilegal o no. Yo comparto que no fue lo más deseable. Lo más deseable, desde mi punto de vista, hubiera sido que la consulta se pudiera haber hecho de manera legal, que hubiera estado más controlado, que hubiera tenido más garantías democráticas, que todo el mundo, en fin, que se hubiera hecho con todos los medios disponibles y necesarios. Obviamente no pudo hacer así por una decisión política que impidió que eso fuera así. Entonces, yo creo que la clave es esa, ¿no? El por qué, el extraño interés de impedir que la ciudadanía, y lo vemos en todos los aspectos en este país, por ejemplo, las consultas ni siquiera no son vinculantes, no se plantean. O sea, hay un miedo latente en permitir que la voluntad popular se exprese por determinados medios, y ese miedo se palpa, está ahí, existe. Yo no estoy de acuerdo por una sencilla razón. 6 millones de catalanes votan 2, y de esos 2 millones, pues una parte muy curiosa votan contra. Y resulta que es que luego se da unos números que ni siquiera han tenido control y que efectivamente ni siquiera llega a los 2 millones que están de acuerdo. ¿Dónde está ese miedo? Yo no estoy planteando que hubiera sido las mejores condiciones. De hecho, he dicho que no han sido las mejores condiciones para plantearla. Simplemente estoy planteando... El miedo viene de la presidencia del gobierno, que se ha escondido y que ha permitido que se provoque o se llegue a una situación de ilegalidad soportada por el resto de los españoles. Lo que tenemos aquí en este país es un presidente del gobierno que no ha sabido atajar el problema, que no ha sabido hacer cumplir la legalidad y tener un tribunal constitucional para reírse de él. Es para lo que ha servido en este país el presidente del gobierno que tenemos y ese 9 de noviembre. Es decir, el 9 de noviembre lo importante que ha dado a demostrar la relevancia es que tenemos un presidente pusilánime, un presidente que no ha tenido valor para enfrentarse a ese poder secesionista y, desde luego, ha lesionado los intereses de una gran mayoría de catalanes que no estaban de acuerdo ni siquiera con celebrar esto. Pero es que es muy significativo que algunos solo le pidan valor al presidente del gobierno para impedir que la voluntad popular y que la gente vote. Me parece muy significativo que algunos solo expresen que nuestro presidente tiene que tener valor para que los catalanes no voten y no se expresen, pero después no le piden el mismo valor para que le digan a la Merkel y para que le digan a los poderes económicos que nos están gobernando que el presidente del gobierno tiene que tener mucho valor para impedir que en España haya una situación de pobreza. Cuando algunos se alarman y utilizan la Constitución simplemente para eso y no para otras cosas, es muy significativo. Pero no saque, hombre, porque estamos ahora centrados en lo que es el 9 de noviembre, no otra vez de Merkel. La cuestión es, ¿se ha cometido un delito de desobediencia? No se ha dado todas las medidas necesarias, ni siquiera se ha apoyado a la Fiscalía cuando han intentado proceder contra este señor, el señor Arturo Mas, y que ahora nos encontramos con una situación pues que ya aquí en España puede hacer ya cualquiera lo que quiera. Hay un artículo recién escrito, recién publicado hoy en Huelva 24, les recomiendo su lectura, que se llama Rajoy el impostor. Yo soy el autor, perdón, pero es así.
y le pido cuentas por las dos cosas, no solo por una. Sí, yo lo que sí entiendo es que los ciudadanos deben votar ya en Cataluña y deben votar de verdad. Y consecuentemente con lo que pasó el domingo pasado. Elecciones autonómicas. Sí, yo entiendo que es lo que procede. Plebiscitarias o no. Entiendo que es lo que procede, porque no vaya a ser que queramos hacer algo que no se legalmente no se puede hacer. Esa es la realidad. Legalmente no se puede hacer. Podemos decir lo que queramos, la voluntad popular, es verdad, que la participación ciudadana, esa afición de la representación no debería de ser así. A los ciudadanos habría que darse la posibilidad de que participen más, pero también donde más cerca tiene el poder, también a nivel municipal, a los diferentes niveles, los ciudadanos tienen que participar más. Eso es cierto, pero desde luego hay que favorecer las condiciones legales y realizar las reformulaciones estructurales necesarias para eso, y para eso también hay que reformar la Constitución. Esa es mi opinión. Hay un lema que defiende mucho a su partido, y es que el derecho es el de los ciudadanos, no el de los colectivos. Y yo pienso, sin embargo, que los pueblos también tienen su derecho. Lo que pasa es que en el caso del Estado español esos derechos no están reconocidos y por lo tanto no tienen por qué ser respetados. No es el Estado español. Habría que cambiar de sistema, ¿no? No es el Estado español, es la normativa internacional, que por cierto también Carlos convendrá conmigo en que quien quiere se la salta a la torera. No podemos estar saltando a la torera las cosas. Ni las resoluciones de Naciones Unidas, ni normativa que realmente es por la que nos regimos todos. Es verdad que hay que cambiarlo. Y es verdad que los poderes económicos no pueden controlar cierta normativa. Y es verdad que el presidente del gobierno, sea el que sea, tiene que plantarse donde sea y defender los intereses de sus ciudadanos, siempre, de sus ciudadanos y de sus colectivos. Porque no podemos cerrarnos a decirle que sí a una cosa y no a otra. Lo que tenemos que ser inteligentes y articular frenos y contrapesos suficientes para que la gente participe y el sistema funcione. Y ese es el equilibrio. Lo que no podemos es decir tabla rasa y empezamos de nuevo, porque ya sabemos lo que pasa cuando buscamos hacer tabla rasa, que al final luego viene alguien con otros intereses y viene a poner orden. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, y yo soy partidario de las reformas importantes, reformas inteligentes, reformas de calado, reformas estructurales que solucionen los problemas sistémicos que tenemos, pero desde luego haciéndolas bien y con tranquilidad. Lo que está hablando Julio y lo que dice y lo que habla Carlos, evidentemente se confrontan, sobre todo porque existe una cosa, Carlos, que se llama la legalidad y la soberanía popular, ¿vale? Y eso reside en las Cortes. Las Cortes son las que dictan las leyes. Y nosotros no nos podemos poner de acuerdo 200.000, si la ley dice lo contrario, para hacer lo contrario que dispone. Porque entonces, por mucha legitimidad que tengas tú para votar y para decir que lo que quieras hacer, si la ley te lo prohíbe, los 200.000 estarán cometiendo un delito. Es decir, para intentar hacer la ley habrá que utilizar los cauces legales necesarios, los establecidos en la Constitución y en otras disposiciones. Y entonces, tú no puedes darle la oportunidad a un sector de una sociedad o de un grupo de ciudadanos que quieren hacer una consulta si la ley lo prohíbe. Sobre todo si el Tribunal Constitucional lo prohíbe, porque entonces estamos hablando de una ilegalidad. Convendrás conmigo que hay dos términos, tú que eres jurista tendrás mucha más idea que yo, supongo que hay dos términos importantes, que una cuestión es la legalidad y otra cosa es la legitimidad, y no siempre van de la mano. Quiero decir, hay muchísimas cuestiones democráticas que hasta el día anterior que se impusieran eran ilegales. Entonces, si hablamos de legalidad, entonces estaríamos en el cuerpo legal del Imperio Romano todavía, si no se hubiera podido modificar la legalidad por los términos y las vías que establece. Tenemos mucho de romano. Claro, por eso tenemos mucho. Por eso hay que dos conceptos distintos. Que hasta que los negros tuvieron derechos civiles en América Latina, eso era en Estados Unidos eso era ilegal. Entonces, no vale decir la legalidad es esta, porque Estado de Derecho ha habido mucho. El régimen nazi era un Estado de Derecho y tenía un cuerpo legal perfectamente, e incumplirlo incurría en la ilegalidad. Quiero decir que democracia y legalidad no siempre van de la mano. Pero yo no estoy hablando de una legalidad pura e independiente. Te estoy hablando que la legalidad viene de la mano de la soberanía. Y si existen elecciones es para crear lo que son las cámaras, y esas son las que crean la ley, y esa ley hay que respetarla. Sí, pero convengamos que también la Constitución española dice que la Constitución se fundamenta en la indivisibilidad del Estado, y eso es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque la Constitución se tiene que fundamentar en la soberanía popular. ¿Qué es esto de que la indivisibilidad del Estado? Si algún día la soberanía popular decide que la indivisibilidad del Estado no es una cuestión, o un grupo de personas, o una comunidad histórica quiere plantear el derecho a determinación, ¿por qué la Constitución tiene que impedir? Bueno, pues vamos a una cosa. Cuando se habla de soberanía,
pues habrá que someterlo a todos los españoles, Me no parece a perfecto. una parte determinada, Mira, eso me parece que sea la que vote y la que decida si se va o se queda. Eso ¿no, me parece señor? interesante, incluso. Entonces podríamos hablar de que la soberanía reside en todos los ciudadanos, Eso me no parece- solamente en Artur Mas. Eso me parece interesante, incluso creo que desde algunos sectores, no estoy seguro, de las CUP lo plantearon y creo que no tenía ningún problema en que todo el pueblo español en su conjunto y de diferentes nacionalidades se pronunciase. A mí me parecería interesantísimo ver qué resultados salen de ahí, pero me temo que algunas personas, que la que me refería antes, que blanden la Constitución simplemente para lo que le interesa, no va a consentir que que se pueda consultar ni siquiera de ese modo a todos los españoles, porque no le interesa que se pongan blanco sobre negro algunos sorpresas que nos llevaríamos en algunos sitios, ¿no? Entonces, yo me parece, personalmente te lo digo, acertada, que se le pregunte a todo el mundo a modo de consulta. Pero es por concepto, no es por... Sí, por por eso te estoy concepto. diciendo que es ilegítimo. Y como por tú estabas interés hablando político ya, verás cómo niegan eso. Al no tener soberanía, lo que han hecho, esa pantomima que han hecho en Cataluña, al no tener esa soberanía, pues no tienen legalidad, ni tienen siquiera legitimidad para hacer lo que han hecho. Es decir, están en un espacio que se llama ilegalidad. Y la ilegalidad entra en un librito así de gordito, con unas pastas que también generalmente se le pone el color rojo, que se llama Código Penal. Y hasta aquí todavía no ha hecho nadie nada para evitar la barbaridad que ha hecho. Me parece que mañana se va a presentar algo. No, que Carlos toca un concepto muy potente que a mí siempre me ha gustado mucho y es el concepto de legitimidad. Él es parte, ellos piensan de una forma diferente a como Ellos podemos, quiero decir. Sí, en este aspecto sí, porque hombre, yo entiendo, digamos que mi posición es un poco más flexible, ¿no? Pero evidentemente la ley está ahí, la ley hay que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Se cambia a golpe de participación política. Y a eso me refiero, y hay que favorecer la forma. No servía de nada negar en Estados Unidos que había una población negra muy importante y que quería derechos civiles. En negar eso fue una ceguera brutal por parte de los dirigentes de aquel momento y por la normativa de aquel momento. Evidentemente, pero es que las leyes deberían de hacerse con sentido común. Deberían de hacerse con sentido común para que las leyes sirvan, porque de nada sirve una constitución nueva muy utópica si realmente no vamos a saber luego ejecutarla. Las leyes al o de nada servicio de sirve los la ciudadanos, constitución ¿no? actual si realmente entendemos que está superada. Vamos a ser claros los conceptos. Quiero decir también con esto que estoy convencido de que al presidente de la Generalitat no le hubiera gustado nada que España decidiera en un referéndum sobre si Cataluña... No, evidentemente. Yo estoy Ese convencido que referéndum no, porque... no se estaba planteando para decidir, evidentemente. no se estaba planteando para decidir, se estaba planteando para conocer la opinión, no para decidir. No, Yo no pero- tengo ningún problema en conocer la opinión de todos los Pues españoles. yo creo que a partir del día Yo creo que 9 la opinión- no lo van a hacer más, porque vamos, yo No, creo que el fracaso ha sido... Yo creo que morro realmente el nacionalismo necesitaba hacer algo así y lo ha hecho. Y va a conseguir ahora mucha más autonomía. Y lo ha hecho. Con eso no quiero pacto decir, fiscal. no, quiero aclararlo porque quiero dejarlo muy claro, no quiero decir con eso que haya que cercenar la participación ciudadana y que no haya que avanzar en soberanía popular. Eso quiero dejarlo claro porque creo que la representación hay que tocarla, hay que clarificarla y hay que cambiar muchas cosas. Bien, Pero- como casi que ya nos quedamos sin tiempo, Quintero, usted ya me dijo que no van a estar en las elecciones municipales, pero yo insisto, porque como se van formando más núcleos en los pueblos, en las ciudades, etcétera, ¿es algo que está completamente decidido? No, el matiz, no es que no vayamos a estar, eso nunca se ha dicho, en la línea política que se ha aprobado y es pública no hemos dicho que no vayamos a estar en las elecciones municipales, sino que no vamos a ir con nuestra marca. Esto no quiere decir que podamos participar de muchas otras maneras, incluso impulsando espacios que no son Podemos, espacios de unidad popular que puedan presentarse. Eso es un debate que está abierto ahora. En Huelva, concretamente, este viernes tenemos una asamblea ciudadana a las 7 de la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, donde vamos a empezar a abordar esa cuestión, ¿no? Ese debate. Hablamos de Huelva Capital. De Huelva Capital, En Huelva Capital sería posible que esto sucediera. Me habló usted en algún momento de la posibilidad de convergencia con Izquierda Unida. ¿Eso se está estudiando? No sé si ha salido de mi boca específicamente con Izquierda Unida. Lo que sí ha salido de nuestra boca, más que de mi boca, de los documentos políticos aprobados, es que nosotros estamos abiertos a la convergencia, sobre todo con la ciudadanía y los movimientos que estén dispuestos a afrontar una batalla política que se nos viene dando, con una serie de condiciones y con una serie de entendemos, de manera de hacer política que hoy en día viene a ser la más ampliamente respaldada. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo, efectivamente. Carlos Quintero, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Gracias, Javier. Enhorabuena por esos buenos resultados que tienen ustedes en la encuesta del CIS. Enrique Arroyo, muchas gracias A por ti, sus sobre todo, por aportaciones que han sido haberte muy interesantes. invitado. Y Julio, lo mismo. Muchísimas gracias por sus aportaciones que son muy interesantes también. A todos ustedes, gracias por habernos elegido una vez más y
pues nos veremos mañana miércoles nuevamente a la misma hora, a las 20:30. No lo olviden, en Javier Berrio, con la noticia opinada. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.